Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 23 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como se dieron cuenta en los Caps pasados, hice que se diera una situación muy subida de tono. Como ya había comentado, esto es algo que iba a darse no solo por el hecho de hacerlo y ya, sino por el hecho de que Goku pueda disfrutar más de su mortalidad. Y sí, disfrutar de su mortalidad no solo depende de esto. No es de esta forma y por ello hay otras cosas que podrá hacer, otras cosas que va a hacer más adelante mientras experimenta más cosas que hacen los terrícolas y aprende algunas de esas cosas. No tanto en lo relacionado con ese tipo de cosas subidas de tono, pues como han de haberse dado cuenta incluso desde los primeros Caps en los cuales Milk contaba cómo había vivido con Goku, había dejado claro que podría encargarse de eso sin muchos problemas. Lo que quiero que aprenda va en otro camino. Pero de igual forma este tipo de cosas es algo que sin duda para más adelante en la otra línea de tiempo podrá hacer y llevar a lo que deseo. Por otra parte, esto que se está dando y lo relacionado a ese tipo de cosas subidas de tono como he comentado antes, es algo que había tenido pensado que se diera un poco detrás de cámaras por decirlo de una forma y solo hacer mención a ello. No obstante, esta parte de iba a ser más larga y no era algo por lo cual me interese mucho que se diera. Ya con los Caps que he subido y en los cuales Goku no ha ido a la otra línea de tiempo ya es de pensar que me estoy tardando mucho, que solo estoy haciendo las cosas más largas de lo que deberían de serlo en realidad. Entonces, haber tratado esto de la otra forma en la cual pensé pudo llegar a ser mucho largo y todo para terminar llegando a lo mismo, así era cierto que se iban a dar algunas peleas. En todo caso, decidí tomar este camino para tratar esto de una vez y terminar con ello lo más rápido posible. De hecho, por esto mismo hice que Goku se uniera con su otra mitad solo por llegar a un acuerdo. Aunque bueno, sabiendo que a las malas iba a darse de todos modos hizo que las cosas se dieran de igual forma. En todo caso, así como se está dando esto también los Caps con respecto a su número se van haciendo más cortos. Como comenté antes, habían muchas escenas de este tipo y tuve que contar lo que pasaba de forma más corta. En este mismo Cap, casi al final el mismo se dan algunas cosas de este estilo y si no es algo que les interese mucho pueden saltarlo. Como saben, más que interesarme en cómo Goku trabaja en esas chicas, me estoy interesando mucho más por el poder que deseo que pueda llegar a tener. Cierto, sabiendo que deseo que también le dedique tiempo a otras cosas a fin de disfrutar su mortalidad es de pensar que me estoy tomando esta parte muy en serio, pero no lo es tanto en realidad. Todos están interesados en que las cosas se pongan interesantes y por esto, que haya alguien fuerte que, en enfrentar, es lo llamativo de Dragon Ball, de los fanfic y esto es algo que se va a dar. Por lo mismo más adelante antes de irse de esa línea de tiempo se va a dar una muy dura pelea entre Goku y otro personaje. La misma va a ser bastante intensa y trataré de que sea lo más interesante y emocionante posible. Y de ahí en más se darán otras peleas aunque no tan intensas como esas. Por un lado, el nivel de poder de los enemigos no será tan grande y por el otro, no es como que tengo muchos planes de que Goku esté en el medio de todo. No, el FIC va a tratar muy seriamente las consecuencias y resultados de los viajes en el tiempo, el cambio de línea de tiempo y por ello, no pienso hacer que Goku vaya por la vida pensando que sus acciones no tienen consecuencias. De hecho, esto es una de las razones por las cuales deseo que se den algunas cosas en su línea de tiempo original. El hecho de llevar esto en mente lo hará mucho más consciente y a su vez, llevar a lo que deseo más adelante. Bueno, ya se darán cuenta cómo se desarrollan las cosas más adelante. Por el momento, lo importante es esto que se está dando y como dije antes, si desean saltarse esa parte subida de tono que comente cuando Goku deje a Piccolo solo en la máquina, pueden saltarlo. En todo caso, espero y disfruten el Cap, del dibujo y si es así pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 23. Casa vacía. Sabía que un poder sin control jamás podía ser eficiente y por esto mismo en esa primera ocasión que su nieta pudo acceder a esa forma no había tenido un desempeño muy bueno en su uso. No era de esta forma y si era para tener en mente que el poder de la chica continuaba aumentando no había otra cosa que dejar claro que estaba por demás lejos de ser algo que pueda hacer de ella una guerrera que le sacara provecho al poder que tenía. Por un lado, estaba su nulo control sobre ese poder y esto ya podría hacer que el mal uso del mismo terminara haciendo que se agotara muy rápidamente. Por el otro, su falta de razonamiento no daba la oportunidad a que pueda luchar correctamente y esto era algo que quitaba completamente las posibilidades de poder llegar a ganar en una pelea. Por supuesto, con relación a la chica en particular era claro que la misma por ser pequeña no tenía muy buenas habilidades de pelea y esto no era algo que se podría dejar de lado bajo ningún motivo posible, de verdad. Aún así, había entrenado lo suficiente para poder decir que esto era algo que se repetía con otras personas. El hecho de no contar con el control de su poder, de no poder usar buenas habilidades con él mismo solo iba a llevar a una derrota, lo sabía bastante bien. El hecho de tener solo poder así es cierto que podría hacer a alguien más resistentes a los ataques, golpear mucho más fuerte, mientras sus habilidades de combate no estuviesen en un nivel adecuado solo iba a ser un poder sin control y la derrota iba a estar asegurada. Que la chica no solo volviera a acceder a esta forma de forma controlada, sino que haya logrado aumentar bastante sus capacidades,
Sus habilidades de pelea era algo que hizo de la chica a alguien mucho más fuerte de lo cual había llegado a esperar. Tenía la suficiente experiencia para poder decir cómo se iban a representar las cosas al conseguir eso que buscaba que la chica pudiera conseguir, y esto mismo se había dado lo que había servido para hacer los entrenamientos con la chica mucho más interesantes de lo cual lo habían sido antes. Y por ello, tuvo repetidas peleas de entrenamiento contra la chica y fue algo bastante interesante que lo había hecho no solo sentirse satisfecho con el avance de su nieta, sino que también había sido algo con lo cual pudo darse cuenta de lo hábil que se había vuelto, de verdad. Tenía que decir que a diferencia de antes, al estar en esa forma, el poder de la chica no contaba del todo con eso que llamó su atención, y esto que no paraba de crecer mientras se molestara, más lo necesitara para golpear a su oponente, cosa que la ayudaba bastante para continuar en la pelea. Sí, esa vez que la chica fue capaz de aumentar y aumentar su poder bastante, así no tuvo que ascender su poder para lograr hacerle frente dado a la enorme diferencia que había entre los dos. No dejaba de ser algo que pasó y por esto se había interesado tanto en esto, y ahora así no era de esta forma. La manera en que la chica podía sacarle provecho a su poder dejaba bastante claro que había hecho muy bien al entrenar a la chica con el interés de llegar a ese resultado, de verdad. Ahora, así era cierto que por el hecho que la chica se había hecho bastante fuerte y le daba un muy buen uso a su poder, y con sus habilidades en la pelea se habían pulido bastante en los últimos días que llevaban entrando en la máquina, solo hacía que fuera mucho más retadora la situación con la chica. Sin embargo, él no tenía 3 días entrenando. No, tenía años entrenando y contaba con la misma sangre guerrera y mucho más, para así dando la oportunidad a que en su genética haya un potencial increíblemente grande por explotar. Asimismo, en los últimos días, semanas más bien, se había unido con su otro yo, y no eso en sí, sino que tenía su cuerpo, y ahora más que nunca su cuerpo trabajaba de la forma correcta. Sí, el hecho de que su mente, cuerpo estuvieran sincronizados como un único ser como siempre debió de haber sido, había sido algo que había dado la oportunidad a tener todas sus cualidades, y por ello, así no había sido de la forma en la cual lo había deseado al no tener un verdadero reto hasta el momento. El avance y crecimiento que había tenido en su poder era simplemente increíble. Por lo mismo, fue capaz de poder lidiar con la chica sin muchos problemas. Aunque bueno, el hecho de ser tan fuerte como lo era antes de tomar su cuerpo, de hacerse tan fuerte al hacer esto y a su vez, ganar mucho más poder desde que tenía la máquina en su poder. Ya podía hacer esto sin dificultad alguna, y así iba a continuar siendo por mucho, pero mucho tiempo. Ahora, que se había hecho tan fuerte, que continuaba haciéndose tan fuerte, poder lidiar con la chica era algo bastante simple, y lo mismo hizo con el Nameku. A pesar de que el hombre había aumentado increíblemente su poder y esto era algo que lo había sorprendido bastante, no había tenido que ascender al entrenar con el hombre verde, y esto, por transformarse en su primera forma de Super Saiyajin. No, esto no era algo que había hecho bajo ningún motivo posible. Esto era algo que más que todo solo podía hacerlo con su pequeña copia, y esto, con su hijo pequeño. Sí, el chico era por demás parecido a él, su única diferencia era la dirección en la forma de su cabello y nada más. En el momento que eso se dejara de lado, diferenciarlo iba a ser más complicado que separar 2 granos de arroz. Bueno, tenían gustos de ropa muy diferente, al menos lo había sido antes, dado a que la mayor parte del tiempo estaba con su doji de combate. No obstante, ahora que se estaba poniendo ropas diferentes, las cosas se podrían volver muy complicadas. Bueno, en realidad eso iba a ser para mucho más adelante, y después, que eran muy distintos en tamaño y por esto se podían identificar sin muchos problemas. Aún así, sabía que esto no iba a ser por mucho tiempo. En todo caso, con su hijo era que esto podía darse dado al increíble poder que él mismo había ganado en sus entrenamientos y mismo que continuaba haciendo crecer y crecer más con el paso del tiempo. Sea como sea, así el Nameku se había hecho bastante fuerte, no tuvo que ascender. Era un ser demasiado poderoso, increíble como para poder ascender su poder con tan poco. Luego de su unión con su otra mitad, al obtener su cuerpo, su poder había aumentado de una forma increíble, cosa que no se esperó. Por supuesto, ya había pensado que su poder podría llegar a verse afectado por el poder de esa personalidad que se había creado tras ese suceso y le había agradado tal cosa, pero de ahí a que su poder aumentara por tanto y a su vez se multiplicara tanto no fue algo que llegó a pensar bajo ningún motivo posible. Por lo tanto, tenía que enfrentarse con alguien bastante fuerte para poder ascender, y esto no era algo que había hecho con el hombre verde en esa oportunidad.
No, simplemente tuvo que utilizar su poder en su estado normal y no todo, eso era algo muy fuera de lugar. Era cierto que, el Nameku se había hecho fuerte hasta el punto de sorprenderlo y más en lo rápido que se había dado esto a pesar de lo que conocía. Pero eran muy diferentes como para que el hombre verde pueda llegar a hacer tal cosa, tenía que esforzarse demasiado como para poder hacer algo como eso. A pesar de eso, el Nameku no se molestó. ¿Cómo podía? Había luchado con el hombre a una velocidad bastante buena y utilizando mucho poder y con él estaba claro que podía vencer sin problemas a poderosos enemigos que habían amenazado su hogar. Claro, el nivel de poder que debía de tener para poder enfrentarse a esos enemigos más recientes o bien, con un nivel de poder más acercado a los de su amigo, de su rival estaba muy lejos de él, sin embargo, la mayoría de los seres del universo tenían un nivel de poder bastante bajo, que puedan llegar a tener un poder como el de Majin Buu era algo bastante complicado por decirlo menos. Por supuesto, no por eso simplemente significaba que deseaba quedarse con ese poder sin más. No, eso estaba lejos de pasar, todavía necesitaba aumentar y aumentar mucho más su poder, de eso no tenía ninguna duda. Así que, estaba lejos de poder dejar de entrenar y dejo eso claro cuando por más que el hombre esquivó sus ataques, los golpes no dejó de continuar buscando mejorar. Por otra parte, se había asombrado bastante al ver los entrenamientos de los dos Saiyajin más grandes. No eran muy diferentes a los de él. No, no lo eran de ninguna forma, pero el hecho que ambos tuvieran la oportunidad de poder llevar un entrenamiento mucho más fuerte de lo cual lo podía hacerlo él mismo, era algo que lo sorprendía. La verdad, no era la primera vez que podía ver algo como eso. No, ya en pasados días lo había visto, pero no por eso significaba que dejaba de ser impresionante saber lo mucho que había progresado el chico en ese tiempo. No, no dejaba de ser algo bastante impresionante poder ver cómo el Saiyajin menor se había hecho tan fuerte. Claro, era algo propio de su raza y más al ser híbridos. El hecho de que fueran tan tranquilos, que su padre haya sido tan fuerte como lo eran en el momento de su concepción fue algo que le había dado la oportunidad al chico de nacer con un potencial increíblemente grande, y por tanto, su poder ascendía y ascendía en cada entrenamiento que tenía, por lo mismo era capaz de luchar, entrenar a ese nivel con su padre, eso era algo que tenía bastante claro. Sin embargo, no dejaba de ser algo sorprendente. No, hace unos años el chico era un enano que no tenía la oportunidad ni el razonamiento para poder tener una pelea seria. Sí, sabía bastante bien que el chico hace unos años con el otro enano tuvieron en sus manos la oportunidad de salvar a todo el universo y a sus familiares. Bueno, ya uno de ellos para ese momento había perdido a todos sus familiares para ese entonces. Su padre había muerto hace tiempo a fin de salvar a la tierra de un enemigo al cual su hijo y a su vez el único que podría derrotar al mismo se había negado a terminar por culpa de su forma de ser, de sus muy bajos por no decir inexistentes deseos de luchar. Diablos, era tanto así que el chico ni siquiera le interesaba proteger su futuro y dar todo de sí por ello. No, al chico le había importado prácticamente una mierda dejarse ganar y que todos murieran. Sí, recordaba eso bastante bien y a su vez los pensamientos de su padre con respecto al chico, lo había creído un estúpido y lo juzgó por ello. Ahora, veía en lo que el hombre hizo en aquel momento algo muy sabio. ¿Cómo no hacerlo? Estuvo ahí viendo cómo se desarrollaron las cosas, el mismo chico y le quedó claro que de ser por él la Tierra, el universo iba a desaparecer, de hecho. Por eso mismo en la pelea con Majin Buu casi era asesinado y más adelante así tuvo la oportunidad de hacer algo bueno por la Tierra no hizo nada hasta esos días. En todo caso, ellos a pesar de ser unos enanos y muy estúpidos, tenían el poder para lograr vencer a su oponente sin muchos problemas. De eso no tenía ninguna duda y menos al usar esa técnica que Goku en su momento les había enseñado. No obstante, perdieron el tiempo y por lo mismo las cosas empeoraron muy gravemente. La verdad, hasta cierto punto estuvo bien que tal vez las cosas se desarrollaran de esa forma. Sí. Pues el padre del mocoso de pelo negro había regresado a la vida, pudo luchar y salvar al universo, a la Tierra y por lo mismo en esa oportunidad se estaban fortaleciendo, estaban vivos y teniendo un futuro. Por ello, le había quedado mucho más claro que era algo necesario ser fuerte y a su vez ver en lo que se había convertido el chico lo hizo algo mucho más necesario. Ahora, sabiendo que no era como que podría confiar demasiado en la fuerza del chico para lograr mantener su hogar a salvo estaba entrenando y no eso, sino que estaba obteniendo mucho mejores resultados.
En este momento, al ser capaz de aumentar su poder de una forma increíble junto a ellos, era algo que le agradaba bastante, no por nada se había estado esforzando tanto. Así que, al menos podía decir algo bueno del chico, de su estupidez y más al verlo luchar. Asimismo, era curioso que en su entrenamiento rara vez los veía transformados. Claro, era de su conocimiento que estaban buscando el fortalecimiento de su estado normal y justo por lo mismo ambos utilizaban solo su estado normal, pero el hecho que conociera que los Saiyajin amaban tanto la batalla que casi era algo enfermizo, le había hecho preguntarse cómo era que ambos podían contenerse sabiendo que podían ir más lejos, usar mucho más poder y así obtener más placer a través de una buena batalla que, si bien no del todo iba a ser tan reñida por la diferencia de poder que habían entre los dos, lo cierto era que podían seguirle el paso, forzar las cosas a medida que se fortalecía en medio de la batalla. Bueno, era entrenamiento y no todo el tiempo estaba luchando de esa forma. No, muchas veces simplemente se dejaban llevar y utilizaban mucho más poder, muchas veces llevaban mucho más lejos y por lo mismo, fue capaz de ver mucho más en acción la increíble tercera forma del chico. No era muy diferente a la de su padre. Es más, eran exactamente iguales, ni siquiera un cabello era diferente en las transformaciones de ambos. Sin embargo, esa aura, el increíble poder que tenía en ella y en particular si era comparado con esa ocasión en la cual su padre mostró la misma, el tiempo por el cual podía mantener la transformación, el cual era por tanto tiempo que era algo fácil pensar que ni siquiera le consumía energía. Esos niveles increíbles de poder a los cuales podía llegar al aumentar y aumentar su poder al ritmo que poco a poco su musculatura, su cuerpo cambiaba tratando de asimilar el poder que el chico sacaba a flote mientras la emoción de la batalla lo consumía por completo y lo hacía sacar más poder ante un oponente que no se quedara atrás de ninguna forma posible. Sus habilidades, su poder era mucho más grande de lo que tenía y eso, como ya antes se había dado cuenta, era algo que un Saiyajin disfrutaba de una forma casi enfermiza. Por lo mismo no vio extraño de ninguna forma las veces en la cual en medio de su increíble pelea el chico llegó más allá en la misma transformación. Lo hizo tanto que por ocasiones el lugar donde estaba temblaba de una forma en la cual casi pensaba que se iba a terminar rompiendo y más cuando el cielo azul, muchas veces negro por estar de noche, otras veces simplemente se teñía de color rojo, entre otros tantos colores que no sabía que existían. En esos momentos, dado al poder que se estaba desplegando en la dimensión donde estaban en ese momento, el suelo empezaba a agrietarse, a cuartearse dejando ver diferentes espacios diferentes. Incluso había llegado a ver personas, civilizaciones diferentes a la de la Tierra, a la misma. Era increíble, no era la primera vez que por el increíble poder de un Saiyajin las cosas se ponían de esa forma. No, eso era algo que tenía bastante claro con la experiencia que tenía con los mismos. Sin embargo, no por eso significaba que era algo fácil de asimilar. Semejante poder era algo fuera de la comprensión de cualquiera, de él mismo que había visto en más de una ocasión los increíbles que eran esas criaturas llamadas Saiyajins. Por suerte, no tenía que pensar que ellos estaban del lado del mal, al menos los que conocía, pues de lo contrario las cosas definitivamente no iban a estar bien para el universo. Por suerte, ellos eran su primera defensa en contra de las amenazas que estaban a quién sabe cuántos miles de kilómetros de distancia de la Tierra que podrían existir en el universo. Cierto, hasta donde sabían no habían muchos seres poderosos en el universo, pero teniendo en cuenta que Whis había dejado la existencia de ese Saiyajin monstruoso llamado Broly a un lado, era de pensar en el hecho que así podría ser cierto que el ángel podría acceder a toda la información del universo. Lo cierto era que tendría que buscar con cuidado para descartar las cosas. Por lo tanto, si podrían haber seres increíblemente poderosos ahí fuera y para esos enemigos sus primeras defensas eran los Saiyajins. Bueno, al menos Goku, Vegeta. Los hijos de los mismos, así era cierto que dado a la diferencia de poder que existía entre ellos no permitía que puedan encargarse del mismo tipo de amenazas. Por supuesto, teniendo en cuenta que contaban con la fusión, el poder de los chicos podría volverse enorme en segundos, pero mientras estén separados intentar posicionarlos al nivel de poder de sus padres o cercanos al menos no era algo posible bajo ningún motivo. Aún así, tenía por muchas más oportunidades de defender a la Tierra de las cuales podría llegar a tenerlo Gohan. Y sí, el híbrido amante de la paz estaba entrenando, pero el poder actual de su hermano menor lo superaba por bastante y él mismo no era como que estaba demasiado lejos de llegar a superarlo, de verdad. Sí, pues en lo que respectaba a Gohan era un caso perdido, el chico se estaba quedando por mucho detrás del poder de su padre,
de su hermano a quien antes superaba por tanto que decirlo era una falta de respeto. Así que, era de su conocimiento que definitivamente el chico era una desgracia como bien había dicho Vegeta en más de una ocasión. Antes había visto en él a una persona que iba a dar todo por el planeta, por el bien de las personas que en él vivían, sin embargo. Se había dado cuenta que no era de esa forma, el chico iba a dejar morir a todas las personas de la Tierra por su falta de poder para enfrentar las amenazas que podían darse, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Por lo mismo había decidido entrenar, fortalecerse y así poder lograr proteger a su hogar por su cuenta, confiar en el chico para eso era una estupidez. Claro, era de su conocimiento que tenía otros poderosos aliados que por una parte, era casi incontrolable que las ganas de pelear lo llevaran al combate y lucharían con fiereza contra su oponente. Por el otro, con el fin de poder proteger las vidas de las personas que le importaban, al planeta donde vivían en este momento. Aún así no por eso iba a quedarse detrás. Era uno de los habitantes del planeta y quedarse sin hacer nada solo lo iba a llevar a una inevitable condena. Por lo tanto, necesitaba entrenar, necesitaba fortalecerse tanto como se le era posible, descansar, y luego poder proteger a las personas que una vez buscó terminar a fin de apoderarse del mundo y luego tal vez podía llegar a poder sentirse bien, de eso no tenía ninguna duda. Ver a su hermano luchar de esa forma con su padre, era algo increíble y asimismo casi lo era entender cómo era que su hermano se hizo tan fuerte. Casi se le era incomprensible el poder que el chico tenía y más que sorprenderlo, lo había conmocionado de una forma que no había llegado a pensar antes. Y no era para menos, ya era de su conocimiento que el chico por el momento de su concepción basado en lo que conocía tenía un potencial increíblemente grande y se había dado cuenta de eso por dos razones. La primera, cuando el chico se transformó sin problemas ante él. Segundo, al ser casi testigo de la increíble evolución que había tenido en su poder. Sí, pues no había estado todo el tiempo entrenando con ellos y por lo mismo, no tenía todo el conocimiento de lo que habían hecho en su entrenamiento, al menos no en su totalidad. Sin embargo, en esta oportunidad donde si bien, no se quedó demasiado tiempo, sí logró estar presente cuando su padre le había dicho a su hermano que dejaba salir demasiado poder de él. Claro, eso no era algo que hacía mal a su hermano según su opinión. Es más, eso incluso lo ayudaba a poder sobrellevar su alza de poder, al menos eso pensaba y no podía ser de otra forma. Su relación con el entrenamiento era muy poco si se estaba entrenando, al ser por tan poco tiempo no era como que se prestaba para pensar en las cosas, para poder conocer una y otra cosa importante sobre su poder. Pues su padre le había hecho saber que controlar el poder era algo importante y no solo se reflejaba al usarlo correctamente, sino al guardarlo dentro de sí mismo. Con eso su poder sería mucho y más fuerte de lo que se era en el momento amén del hecho que al guardar su poder dentro le iba a dar otras ventajas como lo eran aguantar mucho más en batalla, desgastarse menos y a su vez iba a poder perder por mucho menos poder a lo largo de la pelea. Hacer un uso adecuado del poder comprendía esto y otras cosas que Goku conocía bastante bien y por lo mismo se había interesado que su nieta pueda lograr esto con esa forma. Deseaba que su hijo menor así tenía un desgaste muy bajo. Lo cierto era que no estaba mal hacer algo como esto, como le dijo, el hecho de poder hacer esto le iba a dar la oportunidad de ser por mucho más fuerte. Y tenía razón, pudo darse cuenta de ello sin muchos problemas. El poder de su hermano y en particular cuando él mismo aumentaba su poder al ser tan grande como lo era afectaba la dimensión en donde estaba de una forma en la cual pensaba que iba a terminar destruyéndola. Sin embargo, las cosas no eran de esa forma, al menos no habían pasado por eso todavía. El chico podía guardar dentro de él todo ese poder al dejar de expulsar él mismo de esta forma y esto sin duda alguna iba a tener un efecto positivo en él, como decía su padre. El poder del chico iba a ser mucho más sin contar que el desgaste era por mucho menor de lo cual lo era en esa forma, de eso no tenía la menor duda. Al fin de cuentas, era una de las principales razones por la cual al tener la facilidad de expresar su poder en su estado normal sin problema o cambio alguno era tan efectivo, a pesar de que podía lograr aumentar su poder bastante, todo ese poder estaba dentro de él y no causaba ningún desastre en su entorno como si pasaba con su hermano, incluso con su padre al transformarse. Eso no simplemente hacía que su durabilidad en combate fuera mucho más de lo cual lo era, sino que también aumentaba otras cualidades como su poder, velocidad, resistencia. Luego de ese día y algunos más, tuvo que salir de la máquina y se perdió completamente el entrenamiento de su hermano a quien muy seguramente cuando volviera a entrenar no iba a ser igual de fuerte como lo era en este momento.
No, el chico iba a ser mucho más fuerte de lo cual lo era, de eso no tenía la menor duda. Y no se equivocó, tanto como por el hecho que deseaba que su poder aumentara, como por el hecho que tenía que seguir las indicaciones de su padre que en esos momentos era su maestro y por ello, Goten tomó lo dicho por su padre y no solo se dispuso a llevar mucho más lejos su poder en esa forma al aumentar su poder tanto que su cuerpo cambió haciéndose más grande, más fuerte. No, sino que también intentó mantener todo ese poder dentro de él. Incluso Piccolo intentó hacer lo mismo que el chico. Sí, pues se había dado cuenta que eso tenía un efecto bastante grande en la persona y él definitivamente no se salía de esta regla. No, no era de esta forma, al usar todo su poder él mismo se iba desgastando al no ser capaz de mantener el mismo dentro. Así que, no era tonto pensar que de hacer esto tanto su poder iba a sufrir un aumento importante como iba a obtener algunas ventajas que no le interesaba dejar de lado bajo ningún motivo posible. Claro, no podía esperar que su poder aumentara tanto como el del chico, el de su padre, el de la chica. No, eran diferentes seres y su poder no iba a crecer de la misma forma. Aún así, iba a ser lo suficiente para poder ser mucho más fuerte de lo cual lo era. No se equivocó, con el paso del tiempo no simplemente había logrado expresar de mejor forma su poder al aumentarlo a su máximo, sino que podía lograr sacar mucho más poder, podía controlarlo de mejor forma. Por eso mismo fue capaz de poder tener un mejor entrenamiento con su rival y con esto sus habilidades, su poder se iban haciendo mucho más cosa que le había agradado. Sin embargo, hacer lo mismo todo el tiempo no era algo posible, el hecho de hacer eso por el momento le exigía bastante concentración y a su vez ponía su cuerpo en un importante grado de tensión. Sí, pues mantener su poder dentro de él no solo dependía de un proceso mental y a su vez de un control de su poder, sino de su propio cuerpo para mantener el mismo dentro y era algo bastante complicado y no solo para él. No, sino que incluso para los Saiyajins. Era cierto que la misma disminuía a medida que iba acostumbrándose más al proceso, a que su cuerpo se acostumbra a mantener ese poder en él sin muchos problemas, pero no por eso significaba que simplemente desaparecía sin más. No, las cosas no eran de esa forma, el proceso para ello era bastante complicado y el mismo Goku le había hecho saber que había batallado bastante para hacer esto. Era cierto que, esto era algo que hizo en su forma más poderosa y eso sin duda alguna hacía todo muy complejo, pero eso no quitaba las cosas. Es más, a sabiendas del genio del hombre, sus cualidades como un Saiyajin era de tener por más en mente lo complejo que era esto, de verdad. Aún así, estaba bien, no simplemente iba a echarse para atrás ante la primera dificultad que pueda llegar a tener. No, lo que deseaba era aumentar su poder y mientras hacía tal cosa lo estaba haciendo a mente que con sus entrenamientos se encargaba de lo mismo. Por ello, así era cierto que se detuvo, que descanso, que dejó de hacer eso no muy diferente a como fue con Goten, era algo que tenía que hacer y parte de su entrenamiento tenía esto como un objetivo a alcanzar, de verdad. Ya se le había dicho de las ventajas y asimismo se dio cuenta que al hacerlo su poder crecía mucho más rápido no muy diferente a como lo era con los Saiyajins. Así que, era algo que tenía que seguir haciendo y no pensó en dejar eso de lado solo por encontrarse con esa pequeña dificultad. Bueno, no era el único que pasaba por tal cosa, de eso no tenía ninguna duda. Claro, su cuerpo iba a estar en tensión y eso le quitaba efectividad en sus entrenamientos más intensos, al menos lo que eran en combate, pero no tenía que estar por días enteros luchando. No, eso era algo que no debía de hacer de ninguna forma, no, eso era algo bastante tonto. Un entrenamiento efectivo no era el cual se realizaba horas sin descanso, un entrenamiento efectivo era el cual se realizaba por una cierta cantidad de tiempo de una forma intensa y correcta. Por lo tanto, estaba bien que solo sea poco tiempo que tuviera para poder entrenar y en particular en lo que tenía que ver con lo relacionado con combates de entrenamiento. Además, no todo el tiempo entrenaba con el Saiyajin puro. No, también entrenaba con Goten y con Pan de quienes estaba bastante orgulloso y en especial por la chica. No simplemente era increíblemente fuerte, sino que de perder el ritmo al que iba con lo rápido que los Saiyajins aumentaban su poder iba a ser alcanzado por la chica. Bueno, al menos eso sería si dejaba de entrenar en la máquina por cuanto menos 1 o 2 meses. Aún la chica tenía que pasar por un tiempo considerable de entrenamiento antes de acercarse a su poder. Era cierto que no era como los Saiyajins con quienes estaba entrenando en ese momento, sin embargo,
estaba bien, ya se había dado cuenta que la chica era increíblemente fuerte y con las mismas o las grandes capacidades que otros miembros de su raza. Ahora tan concentrados como estaban en su entrenamiento no solo lo hacían mejor, sino que pensaban en diferentes métodos para lograr sus objetivos para ser más fuertes. Por lo mismo, tenía muy buenos entrenamientos con la chica, ya no era como antes donde solo intentaba enseñarle a controlar su ki, a sentir el mismo. No, ahora la chica lo golpeaba y muy fuerte con relación a cómo podía llegar a hacerlo antes. De hecho, de no ser por los pequeños puños que la chica tenía y mismos que le quitaban efectividad a sus golpes, hubieran sido mucho más fuertes. Por supuesto, eso no quitó que haya sentido sus golpes tanto en el momento de entrenamiento y fuera de los mismos. En todo caso, estaba bien, la chica iba a crecer y así mismo iba a ser mucho más fuerte. Por el momento estaba más que bien de esta forma, los golpes de la niña dolían y bastante, pero no era algo igual sentir un golpe pesado y fuerte, que sentir un golpe ligero y fuerte. Diablos, por lo mismo en varias ocasiones llegó a sentir que el brazo de la chica se adentraba en su estómago como si fuera una especie de objeto pulso cortante. Bueno, no había pasado y no iba a pasar. En todo caso, la chica era alguien bastante fuerte y los entrenamientos que realizaba con la chica eran bastante buenos a diferencia de cómo pudo haber sido si la misma no estuviera progresando en su poder como lo estaba haciendo. Todos se estaban ayudando mutuamente como debería de ser sabiendo que no solo estaban entrenando juntos, sino que también tenía un mismo objetivo en común, pero era de su conocimiento que de no ser por el hecho que la chica era tan fuerte como lo era en esos momentos sus entrenamientos no hubieran sido tan fructíferos cuando tocaba el tiempo de entrenar con ella. Por lo tanto, era de su conocimiento que el hecho que la chica fuera tan fuerte como lo era en ese momento era algo que lo ayudaba bastante, no muy diferente a como había hecho su padre antes, para llevar sus entrenamientos de la mejor forma y más en momentos donde su entrenamiento práctico se había terminado. Goten tomaba uno de los libros que tenía y los repasaba. Claro, ya había tenido el tiempo para leerlos varias veces y por lo mismo lo había llevado a tomar otros libros. Sin embargo, incluso eso mismo había leído también. Ya había tenido la idea de hacerse con varios libros para esos momentos y no tener que leer los mismos, cosa que si bien por lo que se había dado cuenta tenía sus cosas buenas, resultaba aburrido y más por el hecho de conocer lo que había en ellos. No era algo malo, eso era seguro, pero cuando habían tantas cosas las cuales podría aprender y así no preocuparse por ello más adelante, hacía que fuera algo bastante aburrido, de no ser por el hecho que lo aburría mucho más no hacer nada no los hubiera leído. Aún así, era de su conocimiento que no iba a hacer algo malo releer los libros que tenía. No, eso era algo que no iba a pasar de ninguna forma. Por lo tanto, lo leyó conforme mientras entrenaba manteniendo todo su poder dentro de él como su padre le había dicho que debería de hacerlo y así lo continuó haciendo en los días siguientes y terminó siendo algo aburrido. Podía redactarlo correctamente con cada punto y coma así que, los dejo. Era cierto que poder hacer eso lo hacía mucho mejor en clase, es más. Había comprobado los resultados de ello al realizar diferentes ejercicios que él mismo se había puesto de avanzados problemas matemáticos y los terminó resolviendo, asimismo lo hizo con los de física, de química. Todo fueron fáciles de tratar con todo lo que había leído, todo lo aprendido en días pasados. Por lo mismo dejó de leer y tuvo una mejor idea para cuando volviera a entrenar en la máquina para continuar con su nuevo entrenamiento. Tenía que conseguir una cantidad considerable de libros para leerlos. Ya había pensado en ello, pero antes solo había pensado en traer unos cuantos, tal vez 5, 10 con suerte. Ahora el número debía de ser cuando menos 5 veces lo que llego a pensar en un inicio. Por suerte, había una gran biblioteca en la escuela y en la ciudad y la misma tenía muchos más libros de todos los temas imaginables por supuesto, estos libros no simplemente podía tomarlo y llevarlo a su casa. No, debía de pagar por hacer eso, así como comprometerse a llevarlos y en perfectas condiciones. Aún así, estaba bien, de tener la oportunidad o bien, la necesidad tendría que ir al lugar. Mientras tanto tenía todos los cientos, sino que miles de libros que había en su escuela. En los meses siguientes de entrenamiento se había dedicado a entrenar lo mejor que se le era posible llevando dentro de él su poder y con el paso del tiempo iba aumentando y su cuerpo iba asimilando. Adaptándose a él y así mismo poco a poco conseguía tener todo su poder sin tener que causar un desastre en su entorno. Por su parte, Goku realizó sus entrenamientos de meditación para llegar a aumentar más su poder en su estado de Super Saiyajin Dios.
Los resultados que había obtenido en esto era algo bastante sorprendente, algo que le había agradado bastante y con razón. El hecho de saber cómo hacer las cosas, cómo hacerse fuerte era algo que siempre le había agradado y saber que podía conocer cómo hacer las cosas y que no hacer para ser más fuerte era algo que le gustaba demasiado. Asimismo, se dio cuenta que aumentaba tanto su poder como lo había estado haciendo en esos meses, el aumento de poder que repercutía en su cuerpo físico y ello llevaba a que terminara ascendiendo a ese estado. Sin embargo, estaba seguro de que eso no debería de pasar de ninguna forma y por lo mismo se había enfocado en poder mantener ese poder que claramente se desbordaba dentro de él bajo control y así no tener que pasar por esto. Por lo mismo, fue algo un tanto complicado, pero pudo lograrlo y así su poder continuó creciendo casi fuera de la vista de todos de no ser por el hecho que se suponía que estaba entrenando y estaba dentro de su conocimiento que se estaba volviendo más fuerte. Aún así, estaba bien. No era como que deseaba mantener su poder oculto de sus amigos, sus familiares. Bueno, sabiendo que solo alguien que conociera sobre el ki divino podría sentir el mismo era de tener en mente que esto no era algo que todos iban a poder sentir. No, eso era algo que no podían hacer de ninguna forma posible, de verdad. Aún así, no era como que era su deseo mantener su poder oculto de sus amigos y de no ser porque sabía que esto no debería de darse no se hubiera interesado por eso. En todo caso, el tiempo de entrenamiento que habían decidido tomar desde el día anterior llegó a su fin y Goten, Pan tuvieron que salir de la máquina. Sí, pues Goku se quedó dentro con el Nameku entrenando por unas horas más. Ya que tenía trabajo ese día y por lo mismo solo pasó unas 3 horas más ese día en la máquina. Estuvo bien, esas horas fueron más de 2 meses en la máquina y para su poder, fue algo que lo llevó mucho más lejos. Además, había servido bastante bien para no solo completar el tiempo que había pensado pasar en la máquina. Por otro lado, a pesar de que con el Nameku no podía esperar que su poder aumentara demasiado y más si era que tenía que pensar en esta parte en donde luego de recuperarse de sus peleas de entrenamiento su poder crecía. Sin embargo, en lo referente a poder entrenar como lo había estado haciendo, al realizar lo que propuso como su entrenamiento, trabajar en su ultra instinto, en su Akai era algo muy diferente. Por ello, el entrenamiento había sido productivo para ambas partes y en particular para el Nameku por el hecho de ser indicado una sola parte. Una vez cumplido el tiempo que había decidido tomarse dentro de la máquina dejó al hombre verde dentro y él mismo decidió continuar sus entrenamientos con su copia cosa que como había pasado en otras ocasiones esperaba que pueda llegar a tener muy buenos resultados. Iba a tener bastante buenos resultados y más teniendo cuenta las cosas había empezado a hacer y a su vez mismo que estaba teniendo un muy importante impulso en su poder. Era de su conocimiento que no iba a tener visitas hasta el día de mañana y esto con respecto al tiempo normal, pues dentro de la máquina iba a ser cerca de 1 año, así que no iba a esperar que ellos regresaran. No, él continuó realizando su entrenamiento y lo primero que hizo a fin de aumentar su poder fue hacer más el peso de sus ropas que se habían hecho bastante inútiles. Bueno, solucionó el problema y entrenó bajo la misma gravedad por unos días hasta acostumbrarse y luego aumentó la misma un poco más, así como el ritmo de sus entrenamientos. Todo eso solo le tomó minutos, horas en el tiempo real y el Saiyajin que estuvo merodeando dentro de su casa vacía puesto que su hijo y sobrina no estaban. Decidió cambiarse de ropa ya que con esas mismas se había entrado dentro de la máquina. Bueno, en realidad eso por el hecho de ser el mismo conjunto, pues en lo referente a ser las mismas era muy falso ya que las cambió cuando las mismas una y otra vez se rompieron en su entrenamiento. Asimismo, no era como que eran ropas de entrenamiento y no tanto eso en sí, sino que sabía que tenía y habían otras ropas más dedicadas a esto y las que tenía puestas en ese momento no lo eran tanto. No, eso era algo que no tenía. Ciertamente, eso no era un problema, las ropas no tenían un efecto en lo que era el entrenamiento. Bueno, en realidad sí sabiendo que éstas se podrían hacer bastante pesadas y esto era algo que podría beneficiar bastante, pero era de su conocimiento que se podía entrenar sin esos aditamentos y hacerse fuerte también. Por otro lado, así las ropas que tenían eran más indicadas a las peleas por ser un doji, no eran pesadas y tampoco eran tan resistentes. Había decidido que éstas eran muchos mejores para realizar las presentaciones en ese programa y asimismo, como dijo Bis podía dejar a su cuerpo descansar. De hecho, por eso mismo había tenido que cambiarlas constantemente, se rompían demasiado rápido. Bueno, eso no iba a pasar de nuevo.
No, esa vez había sido por el hecho que se había tomado un tiempo follando a esas mujeres de las cuales, de no ser por el hecho que estaban en su casa, no conocería su paradero. Sí, pues ni siquiera se había tomado el tiempo de aprender cómo se sentían Suki. En todo caso, ¿cómo estarían? Estaba seguro de que para entonces deberían de estar bien. Sin embargo, era algo interesante saber qué estaban haciendo en casa y más si era como que habían decidido quedarse en el lugar. Sí, pues habían decidido ir al lugar por un particular motivo y sabiendo que no estuvo bien podrían marcharse. Por lo mismo, una vez que cambió sus ropas, decidió ir a la casa. Sí, tenía que ir al lugar para poder realizar su trabajo ese día. Bueno, más bien debería de estar en esa ciudad para poder llegar al trabajo. De todos modos, se había marchado al lugar. Llegar no le costó demasiado, solo le tomó una milésima de una fracción de segundo y al llegar a la casa caminó por el lugar y más específicamente a donde estaban, se dio cuenta de que la pelirroja había estado comiendo algo. La mujer lo saludó al verlo a la vez que dejó de realizar su acción y se acercó al hombre quien le había preguntado sobre lo que preparó. Ella se lo mostró sin muchos problemas y asimismo le había preguntado si deseaba un poco. El Saiyajin se negó, había comido bastante antes de salir de la máquina y por tanto, estaba lleno. La mujer asintió a lo que había dicho el Saiyajin, aunque había deseado que su respuesta fuera diferente y así probara lo que había preparado. Sí, pues tal como le dijo al hombre de pelo negro luego de esa rica follada que le había dado y misma que aún llevaba muy en su cabeza, que aún la excitaba bastante, quería conocerlo por mucho mejor de lo cual ya lo había hecho. Cierto, esto había sido solo en una particular área y sabiendo sobre esto mismo y sabiendo que estaba muy dispuesta a sentirse tan bien en este momento, en otro se le era algo suficiente saber sobre esto y su decisión. Su idea más que todo por el momento estaba siendo dominada por sus emociones y sensaciones que recordaba tan claramente y con mucho deseo. En todo caso, tenía esta idea en su cabeza y por ello deseaba que hubiera tenido una respuesta diferente a lo que dijo en ese momento, pero estaba bien. Podía llegar a darse en otro momento y esto era lo más importante. Lo había decidido cuando terminó de recorrer completamente el lugar y se dio cuenta que estaba completamente vacío. De no ser por el hecho que estaban ellas en el lugar no hubiera nadie en la casa. Diablos, ni siquiera ropa había en el lugar. Justamente eso había llevado a que le preguntara al hombre por sus ropas, las de las personas que viven en el lugar y las ropas de él en particular. No vive nadie más en el lugar, compre esta casa para poder tener una en esta ciudad, esa es la razón por la cual no había vestimentas de nadie más en el lugar. De hecho, ayer cuando nos encontramos estaba comprando los alimentos que iba a usar mientras estuviera en el lugar, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras miraba a la mujer comer los alimentos que había preparado y antes de que pudiera llegar a preguntar algo más el Saiyajin decidió hacer su propia pregunta. ¿Comieron los alimentos que preparé ayer? Preguntó el Saiyajin curioso mientras veía a la mujer con la misma ropa que el día anterior. Bueno, al menos casi toda ya que la mujer no tenía su sostén. Podía darse cuenta de eso fácilmente al notar que los pezones de la mujer se marcaban seductoramente en sus vestimentas. Por supuesto que sí, cocina bastante bien, por cierto, lo haces tan bien como follas, dijo la mujer con una sonrisa en su rostro que casi marcaban sus deseos y sus pensamientos en su cabeza. ¿Y dónde estabas? No te vi en todo el lugar y lo recorrí antes, dijo mientras miraba al Saiyajin curiosa y sospechosamente. Sabía que el hombre se la había follado a las 4 sin problema alguno y aún así no fueron lo suficientemente resistentes para poder sacar los jugos al hombre, al menos ella no fue capaz de hacerlo, pues bien había escuchado a esas otras chicas las cuales antes de que llegara el Saiyajin se habían marchado, no definitivamente para su desgracia y desagrado. No, eso se lo habían dejado bastante claro, cada una de las demás estaba segura de que deseaban llenar el lugar, pues estaba demasiado vacío. Sin embargo, no por eso significaba que estaba en la casa, solo una de ellas estaba en el lugar y era muy posible que se fuera por sus cosas también. De hecho, ella misma iba a hacerlo después de terminar con sus alimentos. Al menos eso había pensado hacer antes, pues ahora tenía otras cosas en su cabeza y no estaban muy alejadas de lo que pensaba hacer en otro momento con el hombre. Bueno, como dije antes, no es como que vivía en esta ciudad. Vivo en otra, solo estoy aquí porque estoy trabajando en esta ciudad, respondió el Saiyajin tranquilamente mientras miraba a la mujer. Oh, ya veo,
No había estado pensando que fueras de una ciudad diferente, dijo la mujer e hizo silencio por unos segundos. ¿Y por qué viniste a esta ciudad? ¿Acaso te cansaste de follar a las chicas de esa otra ciudad? Preguntó curiosamente la mujer mientras sonreía ligeramente. La verdad, no le importaba en lo más mínimo que el hombre haya decidido dejar esa otra ciudad para venir a esta. No, es más, eso era algo que agradecía a Diosito. El hombre definitivamente era una joya que no había esperado encontrarse el día anterior y mucho menos tener ese momento con él. Sin embargo, había logrado obtener ese momento y se sentía increíblemente bien por eso, de verdad, de hecho. Su coño era posiblemente quien mejor estaba en ese momento y le pedía con lágrimas poder tener más de ese increíble momento. No exactamente, solo que no tenía trabajo, y si bien había muchos trabajos que podía hacer, de eso no tengo la menor duda. Sin embargo, no era lo cual deseaba. Por ello decidí marcharme del lugar en busca de un trabajo que fuera más de acuerdo a lo que me interesaba, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras veía a la mujer que terminó de comer sus alimentos y movió a un lado el recipiente donde tuvo sus alimentos antes. ¿Y qué tipo de trabajo es que tienes?, preguntó curiosamente la mujer mientras que con sus piernas cruzadas hacía lo posible por controlar su excitación causada por lo que sabía que el hombre podía hacerle y eso mismo que estaba deseando bastante en este momento. Ya puedes verme, no soy alguien de características de oficina, dijo el Saiyajin antes de sonreír ligeramente y la mujer le devolvió la sonrisa, yo no lo veo de esa forma. Es cierto que no eres el típico gordo panzón de oficina, dijo la mujer antes de morder su labio con un creciente deseo y con el fin de contenerse lo más posible y así no darle a entender al hombre que lo único que deseaba de él era su herramienta en ese momento. Sí, las conversaciones, conocer de él podrían dejarlo para otro momento. Claro, no amaba al hombre, apenas si lo conocía para poder decir que lo amaba y deseaba estar con él para siempre, así mismo. Solo su fuerte herramienta la había traído a este lugar o al menos, solo por su pito había venido. Sin embargo, no por eso significaba que simplemente debería de compartir sexo con el hombre, no simplemente debía de interesarse porque el hombre la follara, que se comiera su coño tan deliciosamente como lo había hecho el día anterior. No, eso era algo que podía terminarlo aburriendo y no deseaba que se aburriera de ninguna forma posible. Creo que, si puedes estar en una oficina, pero eso es algo que dependería de lo que puedes hacer, supongo, añadió mientras miraba al hombre delante de ella. Es posible, pero no intente hacer algo como eso. De hecho, ni siquiera termine la primaria, no creo que alguien así pueda llegar a ocupar un puesto como esos. Bueno, al menos eso es lo que creo. La mujer se sorprendió un poco por eso. ¿No había esperado que el hombre le dijera algo como eso, como podía? El hombre vivía en una casa bastante grande o al menos había comprado esa casa bastante grande que no tenía más allá de muebles, cuadros y bastantes decoraciones. En todo caso, la casa debería de costar bastante dinero, de eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo es eso?, preguntó la mujer curiosa. Y con razón, ¿cómo se supone que alguien sin haber terminado al menos la primaria fuera capaz de tener una casa como esta que debía de costar una cantidad importante de dinero y así mismo, posiblemente comprar todo lo que en ella estaba? Simplemente, no debería de ser posible, estaba segura de eso. El Saiyajin rió ligeramente ante la sorpresa de la mujer. La verdad, podía entender un poco de eso. Era muy poco habitual que alguien sin haber completado al menos sus estudios básicos tuviera la oportunidad de tener el dinero suficiente para poder comprar una casa como esta y así mismo tener otra casa en quién sabe dónde, amén de que por la apariencia de la misma se podría llegar a pensar que no era muy diferente. La verdad, tenía mucha razón al pensar de esa forma, de no haber sido por el hecho que había conseguido un trabajo donde pagaban bastante bien, amén del hecho que se trataba de algo relacionado con peleas, cosa en lo cual era bastante bueno al ser lo que mejor había aprendido por haberse dedicado a esto la mayor parte de su vida. Se podía decir que eso fue de lejos una de las mejores ideas que definitivamente tuvo su otro yo, de verdad. Pues esa parte de sí mismo era bastante tonta y que se le ocurriera algo como eso, era algo impresionante por decirlo menos. Así que, definitivamente fue una buena idea la que tuvo esa parte de él. Por otra parte, su dinero no simplemente se debía al hecho que había logrado obtener ese trabajo. No, había hecho algo bastante interesante hace un mes y los resultados definitivamente se habían visto bastante bien. Le agradecía a su hijo por haberle hablado de eso,
estaba seguro de que de no haber sido por el chico no hubiera logrado obtener el dinero para comprar la casa. Bueno, al menos no tendría un poco de dinero a este momento. Bueno, está relacionado con la forma en la cual me veo. Soy un luchador de un programa de televisión famoso por lo que tengo entendido y el contrato que me dio la oportunidad de poder obtener el dinero para comprar esta casa, dijo el Saiyajin. Oh, ya veo, dijo la mujer e hizo silencio por unos segundos y en su rostro se dibujó una pequeña sonrisa. Entonces, ¿eres rico?, preguntó la mujer curiosamente. No por eso significaba que iba a dejar de trabajar de ninguna forma y así mismo mudarse con el hombre y poder disfrutar todos los días de la deliciosa herramienta de ese hombre. No, no eran sus planes de ninguna forma. Sin embargo, saber que el hombre que deseaba que se la follara día con día tan duro como lo había hecho antes y así mismo tal vez el mismo que la dejé embarazada de su bebé en algún momento, era algo que la hacía sentir bastante bien. Además, tenía sus propias ideas también, saber que el hombre le podía facilitar dinero para lograrlo era algo agradable de verdad. Claro, con su trabajo podía cubrirlo por el momento, pero como decían por ahí, el tiempo apremia, o tal vez el tiempo era oro. En todo caso, aprovechar el tiempo sería algo que le daría la oportunidad de poder lograr hacer otras cosas. No en realidad. Sin embargo, es posible que pueda llegar a hacerlo, dijo el Saiyajin tranquilamente. En solo un mes lo que había hecho él había dado bastante dinero y por lo mismo, incluso en este momento tenía bastante dinero del cual se le había dado. Claro, no por eso iba a gastarlo como estúpido, sin embargo, lo tenía y el hecho que pudiera seguir gastando su dinero de una forma tan inteligente como lo había hecho en esta oportunidad le daría la oportunidad de poder tener bastante dinero en unos años. De eso no tenía la menor duda. El Saiyajin salió de sus pensamientos cuando vio a la mujer moverse y miró a la mujer quien se dio la vuelta antes de llegar a su posición. No aguanto más, dijo la mujer antes de detenerse enfrente de él y agacharse. El Saiyajin le iba a preguntar a la mujer qué iba a hacer, pero no fue necesario en lo más mínimo. No, ya era de su conocimiento que la mujer estaba muy interesada en que la follara. Claro, no se lo había dicho en esta oportunidad. Sin embargo, no por eso significaba que no era la razón por la cual sin conocerlo había pensado en venir con él. Estuvo muy seguro de lo que estaba pensando cuando la mujer bajó su cierre y sacó su herramienta y metió su herramienta en su boca a la vez que lo masajeaba. Por casi un minuto la mujer lo continuó haciendo y la verdad logró hacer que tomara un poco de fuerza y los pensamientos de trabajar un rato en la mujer y divertirse un poco se ponían en su cabeza mientras la misma se lo pedía y sus acciones solo era algo que dejaban las cosas más claras de lo que ya lo estaban. Sin embargo, no tenía tiempo para esas cosas, debería de ir a su trabajo. Solo había venido a la casa por curiosidad sobre su condición, nada más. Diablos, había estado pensando en la idea de no venir hasta un día donde esas personas lo estuvieran molestando con sus preguntas. Por supuesto, no por eso estaba pensando en dejar que los alimentos en el lugar se echaran a perder. No, eso era algo que podía comer en cualquier momento, pero lo principal era para que se notara que en la casa había alguien viviendo. Sea como sea, no tenía pensado algo como eso, por más divertido que pueda ser esto. No, eso simplemente no estaba dentro de sus posibilidades. No tengo tiempo para esto, tengo que ir a trabajar justo ahora, dijo el Saiyajin rompiendo el silencio en el cual se había mantenido ante la acción de la pelirroja. Bueno, la mujer hacía sonidos mientras chupaba su herramienta y la metía lo más profundo que podía en su garganta, de la cual sacó su herramienta y lo miró. Antes de levantarse aún sin dejar ir la oportunidad de poder ser muy bien tratada por el hombre que no amaba, pero sí deseaba que se la follara muy duro y rico. Puede ser algo rápido, dijo mientras masajeaba la herramienta flácida del hombre con la intención de que se pusiera tan duro como lo había estado el día anterior y así, se la follara tan deliciosamente como el día anterior. No puedo, tendrá que ser el Saiyajin fue callado cuando los labios de la mujer se estrellaron contra los suyos. Así no lo quería. El Saiyajin tuvo que corresponder el beso por los movimientos que la mujer estaba haciendo con su lengua dentro de su boca y así continuaron por unos segundos disfrutando del uno del otro. Por favor, realmente lo quiero, no es necesario que sea mucho tiempo, dijo mientras acariciaba la herramienta del hombre y con sus palabras buscaba convencerlo. No me gusta hacerlo rápido, dijo el Saiyajin mientras miraba a la mujer deseosa de poseer completamente su herramienta que nuevamente y lo besó en un intento de hacerlo cambiar de opinión.
Sin embargo, el Saiyajin no estaba en esos planes y se dio cuenta de eso, cuando el hombre ni siquiera le siguió su juego. Por supuesto, no por eso dejó de realizar su trabajo con el cual buscaba calentarlo y hacerlo funcionar. En otro momento podríamos hacerlo como quieres. Sin embargo, ahora lo quiero que me hagas sentir tan bien al darme tu tratamiento ahora, demandó la mujer dejando de lado un tanto las súplicas y tomando un tanto de poder sobre el hombre. Al menos eso era lo que deseaba, pues la realidad era que sabía que no iba a lograr tener ese tipo de poder en lo más mínimo. ¿Desde cuándo crees que me das órdenes, mujer? Preguntó el Saiyajin ligeramente divertido mientras veía a la excitada mujer que le pedía que se la cogiera en ese momento sin importarle en lo más mínimo su falta de tiempo para realizar un acto que al menos para él, era tan importante como una pelea y por lo tanto, deseaba llevar las cosas tan tranquilas como sea posible así disfrutarlo bastante. No lo tengo, pero lo quiero mandarte y con ello que me des un muy buen trato como lo deseo en este momento, por favor, dijo la mujer suplicante mientras miraba el hombre a quien besó y se frotó contra él con el fin de sentir más placer. Ya te dije que voy al trabajo, no soy a quien le gusta hacer eso de una forma rápida. Además, no me ensucies, dijo el Saiyajin a la vez que se despegó de la mujer quien tenía sujeta esa herramienta que podía hacer de ella una chica muy feliz y por ello, lo veía suplicante y su coño no dejaba de lubricarse en precaución ante la entrada de la herramienta de ese hombre que la tenía rogando por recibir ese muy buen trato como esa vez lo había hecho, sino que mucho mejor. El Saiyajin pensó en simplemente alejarse de la mujer sin más, pero decidió complacer a la mujer, tenía unos minutos e incluso entonces debía de esperar su turno. Así que, podía follarse a la mujer muy rápido como lo deseaba y con estos pensamientos en su cabeza. La herramienta del Saiyajin empezó a hacerse dura rápidamente y así mismo aumentó su grosor cosa que hizo que la mujer mirara hacia la herramienta ahora erecta del hombre. Está bien. Voy a trabajar en ti y a darte el tratamiento que quieres. Pero no vas a hacer ruido, dijo el Saiyajin tranquilamente pensando en esas otras chicas y esto fue algo que hizo que la mujer sonriera. Sí, lo intentaré, dijo a la vez que se agachaba y empujó en su hermosa boca la herramienta del hombre y la misma hizo que su hermosa boca tomara una forma redondeada. Es tan grande, amo su pito, lo amo, necesito que esté en mi coño, esta vez, más tarde, otros días. Quiero que se case con mi coño y le dé esos buenos tratos tan duro y tan rico que no quisiera pasar por lo mismo de nuevo. SHHSS sí, dudo mucho que eso pueda ser posible, esta herramienta es demasiado buena, tan grande, tan funcional, es gorda y fuerte, me encanta, pensó mientras la masajeaba con sus manos y ponía más de su parte al usar su boca. En dado momento dejo de trabajar en la herramienta del Saiyajin y miro al mismo quien dijo. Es en serio, y rápido, muy rápido y duro como lo deseas, pero no debes de hacer ruido. Las otras chicas podrían escucharte y con eso tendría que encargarme de ellas también, dijo mientras veía a la mujer chupar su herramienta con muchas ganas cosa que de alguna forma lo hizo tener más el pensamiento de hacer esto con ella y dejo la misma libre y lo miro sonriente por unos segundos antes de borrar su sonrisa. Pero si me das ese tratamiento tan duro y rápido con tu increíble y deliciosa herramienta, ¿cómo se supone que no haré ruido? No creo poder hacerlo, dijo mientras masajeaba esa fuerte herramienta que sin duda iba a trabajar muy bien en ella como lo recordaba de hace horas atrás y mismo por lo cual estaba tan deseosa de que el Saiyajin la tomara y empezara a trabajar en ella de una vez. El hecho de saber que pensaba hacer esto solo la hacía desear mucho más que pueda entrar en ella y en el proceso la iba a hacer sentir increíble y cantar con amor al trato que estaba recibiendo. Lo iba a hacer tanto que se podría pensar en ella como una loca, justo como el día anterior lo había hecho. En Saiyajin sonrió mientras miraba a los ojos azules violeta de la mujer. Si no haces ruido dentro de 1 o 2 horas como máximo cuando regrese, te juro que voy a trabajar en ti muy lentamente hasta que simplemente no puedas más. Los ojos de la mujer se abrieron mientras miraba al hombre y asimismo, su sonrisa apareció y delineó sus hermosas facciones. Lentamente hasta que no pueda más, repitió mientras miraba al hombre quien le devolvía la mirada con sus ojos negros que no dejaban ver otra cosa que una determinación y seriedad que dudaba encontrar en alguien más. El Saiyajin asintió lentamente, sí. Así será. Me enfocaré en trabajar en ti tan lentamente hasta que no puedas más y así pueda haber otras. No me despegaré por un segundo hasta que el trabajo que deseas esté completamente terminado y así mismo pueda dejar en ti mis jugos. Supongo que eso te gustaría. No estás en tus días,
¿verdad? Pregunto mientras miraba los ojos azules de la mujer, quien se excitó bastante al escucharlo decir eso. Por la experiencia con el hombre sabía bastante bien que era alguien extremadamente duro, que trabajaba de una forma increíble, como nadie más iba a hacerlo, y era algo que tenía muy claro sabiendo que estuvo trabajando en ella de una forma increíble hace horas atrás por unos 20 minutos y fue de una forma considerablemente rápida y más al final. Recordar ese maravilloso tratamiento, cómo se había sentido mientras ese hombre y su fuerte herramienta trabajaban en ella con tanto vigor, tan enfocado, era algo que la había hecho interesarse tanto en tener de nuevo y de nuevo el mismo trato por el Saiyajin, y que pueda hacérselo muy lentamente sin duda alguna iba a ser algo que le iba a gustar bastante, le iba a hacer salir tantos de sus jugos al ritmo que su deseo por obtener más placer aumentaban, y con ello deseaba que trabajara más rápido en ella a fin de sentirse mucho mejor más rápido. Pero no iba a pasar de ninguna forma posible, de eso no tenía ninguna duda, podía verlo en sus ojos. Al menos eso fue por unos segundos antes de que el mismo hombre la levantara y casi con salvajismo la pusiera de espaldas, lo que la hizo no solo ver al otro lado de la cocina donde estaban, sino que la emocionó bastante. Ella miró al hombre, quien se encargó de bajar sus pantalones dejando ver su redondo trasero y con ello, su coño mojado. ¿Es en serio?, preguntó mientras miraba el hombre levantarse con su herramienta totalmente dispuesta para trabajar en ella y así cumplir sus deseos. Es muy en serio, no soy quien regularmente busca esto, pero es algo que disfruto bastante, tú también por lo que veo. La mujer asintió sonriente mientras miraba el hombre, quien despacio levantaba sus camisetas que ocultaba ligeramente su culo. Sí, lo disfruto y más lo hago cuando tu increíble herramienta, tu deliciosa y fuerte herramienta está trabajando muy dentro de mí y me hace cantar de alegría, cantar como puta, como tu puta, con mi puto coño que quiere que le des ese rico tratamiento que solo tú puedes darle ahora mismo. Y muy rápido y muy duro, pidió la mujer casi con súplica mientras sentía el calor de su cuerpo aumentar y aumentar. Ya te dije, no puedes gemir, de lo contrario vas a perderte lo que te dije antes. La mujer movió de lado a lado su culo y con él su carnoso coño mojado. ¿Acaso no serías tú quien se perdería todo esto?, dijo con una sonrisa en su rostro mientras meneaba su trasero muy provocadoramente a fin de poder hacer ver al hombre quien iba a perder era él. ¡Plaf! La palma del hombre cayó sobre su trasero considerablemente fuerte y la mujer miró al frente casi dejando salir un gemido. Pero no iba a hacerlo sabiendo que se iba a perder la herramienta de ese hombre por tanto tiempo, y eso definitivamente no le iba a gustar de ninguna forma posible, de verdad. Su deseo era sentirse lo mejor posible y esto solo lo iba a lograr si él trabajaba en ella. No lo creo, quien quiere mi herramienta en su coño, es usted, señorita. Además, hay otras putitas a las que puedo darle este trato que tanto deseas en este momento, dijo el Saiyajin y deslizó su herramienta por el sexo de la mujer, quien casi deja escapar un gemido ante el contacto de la caliente herramienta del hombre que iba a trabajar en ella tanto y de la forma que deseaba, y a su vez con ello hacerla sentirse muy bien. Eso era muy cierto, había otras a las cuales podía follar. Claro, habían algunas que no estaban, quedaba una. Además, quien dijo que no iban a venir, nadie lo había dicho y por tanto estaba claro que iban a estar de nuevo en la casa mucho antes de lo cual deseara. Diablos, era posible que estuvieran en camino a la casa en este momento, así que, era claro que el hombre tenía a otros coños a los cuales con su herramienta hacer sentir increíblemente bien. Incluso si esas mujeres no venían, muchas otras estarían completamente complacidas por la idea de que ese hombre trabajara en ellas al igual como lo había hecho con ella. Sus ojos se abrieron cuando la herramienta del hombre entró en ella y ahogó un gemido con el fin de no perderse lo que el hombre tenía para ella más tarde cuando regresara, y entonces tendría la oportunidad de gemir tanto como deseaba hacerlo en ese momento que el hombre metía y sacaba su dura herramienta que iba a hacer que su bienestar y felicidad sean muy grandes en ese momento. Ella tuvo que tapar su boca cuando el hombre entró y salió de ella con una alta rapidez como le había dicho. Tan duro como había dicho, y chocaba con su regordete trasero y la hacía acercarse a la meseta, por lo mismo tuvo que detenerse con su mano, lo que la dejó desprotegida para poder evitar cantar para su disfrute, para disfrute de ese hombre que estaba trabajando en ella en ese momento. Tuvo que poner todo de sí para resistirse a no cantar y cantar como puta al sentir la herramienta del hombre entrando y saliendo de ella de esa forma tan increíble que no había salido de su mente antes y la empujó a esto. Sus cantos morían en su boca e incluso entonces se escuchaban lo suficientemente fuerte para que se supiera que estaba gimiendo. Sin embargo, en lo que a ella respectaba no contaba,
Solo contaba si los dejaba salir de su boca abierta y con ello dejaba escuchar sus cantos de placer. Así que, no contaban en lo más mínimo. Estaba haciendo silencio como le había dicho ese increíble hombre de dura herramienta que iba a hacer lo que deseaba que hiciera y así continuó por unos minutos en los cuales el Saiyajin estuvo trabajando en ella con su fuerte herramienta y así mismo tratando su mojado coño que muy complacido lloró de felicidad y muy rápido, chocando muy duro con sus nalgas y esto más por el hecho de lo rápido que estaba dándole ese deseado tratamiento, haciéndola sentir increíble y más cuando golpeaba sus nalgas y así mismo. Se vino una y otra vez, hasta que llegó a los 5 orgasmos y con ello parte de sus fuerzas se fueron. Sin embargo, estuvo bien, tenía la herramienta del hombre dentro de ella y lo bien que estaba haciendo su trabajo dejaba claro que la iba a continuar teniendo por más tiempo o al menos iba a continuar haciéndose tan bien con los buenos tratos de ese buen hombre que se encargaba de hacerla bastante feliz. Al menos eso conocía e iba a hacer lo posible porque así fuera mientras mantenía sus cantos dentro de ella. Sin embargo, nada duraba para siempre y su placer la hizo caer en la necesidad de cantar para su amante y así se concentrará más en ella. Lo continuó haciendo mientras la herramienta del Saiyajin entraba y entraba con rapidez dentro de ella y hacía maravillas en ella. No están aquí, repitió una y otra vez entre gemidos producidos por la increíble herramienta de ese hombre que la estaba haciendo sentir tan bien en ese momento, tanto así para casi desear que no terminara. Lo que dijo la mujer sorprendió al Saiyajin, no había estado esperando que las otras se marcharan. Claro, no le importaban lo suficiente, pero no por eso significaba que dejaba de ser cierto que ellas habían venido por la forma increíble en la cual se las había follado el día anterior. Casi estaba pensando que se iban a quedar por más tiempo para poder ser muy bien tratadas por él no solo ese día, sino que más adelante. Sin embargo, no fue así. Se habían ido, al menos por lo que había dicho la mujer o al menos eso sabía. Tal vez podía ser con el fin de no perderse lo que le había dicho antes. Estuvo seguro de eso cuando solo sintió el ki de una sola persona en la casa. Eso fue algo interesante, no había estado esperando eso de ninguna forma. Aunque bueno, tampoco había estado esperando que le dijeran que iban a venir con él en ese momento. Por lo tanto, estaba bien. Aún así, la mujer había perdido lo que le había prometido de quedarse callada por más que estuviera sintiendo. Bueno, tal vez debería de ser más sensible con la mujer, estaba yendo bastante rápido y la pelirroja se había corrido tantas veces que casi dejaba atrás al día anterior, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Bueno, más tarde no tenía nada que hacer, podía darle su tratamiento a la mujer más lentamente que en este momento. Mientras la golpeaba en sus nalgas, había perdido lo que había dicho el hombre y estuvo más seguro de eso cuando la otra mujer apareció alertada por los gemidos que estaba dejando salir. Eso no le gustó demasiado dado al hecho que deseaba al hombre, su herramienta solo para ella. Pero no podía mantenerse callada cuando estaba recibiendo ese delicioso trato, y gimió y cantó con placer, con muchas ganas en una muestra de su disfrute sintiendo la herramienta del hombre entrar y salir en su mojado y lubricado coño, mientras le golpeaba sus nalgas muy deliciosamente lo que contribuyó a que más de 2 veces dejara salir sus jugos en los cuales dejó sus fuerzas desde que comenzó a gemir como loca. No le importaba, la dura herramienta del Saiyajin simplemente era increíblemente deliciosa, había nacido para coger y darle ese rico tratamiento a ella particularmente así que no le importaba cantar como loca al igual que esa otra zorra mientras él mismo se le cogió esa vez y por ello, mientras pudiera trabajar en ella también y hacerla sentir igual de bien iba a estar satisfecha. No le importaría estar reclamando su atención por solo pensar en recibir tan agradable tratamiento de ese hombre de pelo negro tan fuerte cuando por fin regresara, por ser la primera de 2 ocasiones en tener la oportunidad de tener el tratamiento de ese hombre y su dura y fuerte herramienta que podía proporcionar felicidad como ningún otro y esto era algo que podría decir por su propia experiencia, quien la estaba cogiendo de una forma increíble sin prestar la mínima atención a la mujer que empezó a darse tratamiento a sí misma en su punto sensible en un intento de sentirse igual a cuando el hombre la tomaba para trabajar en ella, de sentir más de lo que ya lo hacía en el momento. La rica herramienta del Saiyajin salió de su coño haciéndola sentir incómoda, desagradada ante ello. Diablos, se había sentido tan bien cuando aún estaba trabajando en ella en ese excitante van y ven que se perdió en lo mismo y no le había prestado demasiada atención a la mujer de pelo negro que estaba tan deseosa de ser atendida y, más al ver y escuchar lo bien que la estaba pasando, lo bien que se estaba sintiendo.
Solo estaba concentrada en los movimientos del hombre que había dejado de soportar mientras estaba recostada sobre la meseta y Saiyajin, sus embestidas la hacía sentir increíblemente bien. Fue tanto así que su excitación hizo que sus pechos, que deseosos de ser tratados por el hombre y en especial sus pezones, estaban bastante excitados, empezaron a dejar salir leche. Solo no habían saltado por el lugar porque estaba recostada en la meseta y se esparcía por la superficie donde estaba, llegó a su boca y saboreó la misma. Más pronto de lo que había querido, casi todas sus fuerzas la abandonaron con todos los orgasmos que había tenido y por lo mismo su lengua estaba fuera mientras respiraba por la boca y sus ojos estaban perdidos en la nada. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando el hombre le dio una nalgada antes de llevar su herramienta al mismo lugar y sacarlo nuevamente y sacó su herramienta de ella, cosa que hizo que todos sus líquidos acumulados salieran en un chorro y cayeran al suelo. Perdí, pero me gustó, fue increíble, dijo la mujer en la misma posición mientras sentía sus jugos saliendo de ella. La otra mujer, que estuvo pendiente en todo momento, se acercó al hombre con la mirada en la cansada y muy complacida chica de cabello rojo. Necesito tomar una ducha, pensó en voz alta mientras la mujer se acercó muy rápido a él y se agachó, y metió la herramienta del Saiyajin en su boca a la vez que masajeó la misma antes de sacarla nuevamente. No es necesario, yo te limpio, dijo la mujer de pelo negro, quien decidió tomar ese momento para obtener la herramienta de su amante y asimismo que pueda darle ese rico tratamiento al igual como lo estaba haciendo con esa chica de pelo rojo que por lo que podía ver por el momento estaba mucho más que satisfecha. No le importaría que se enfocara en ella y la dejara en modo en el cual estaba la pelirroja, que se quedó de la misma forma en la cual el Saiyajin la dejó en ese momento. Mientras trabajaba y conversaba con esa rica herramienta a fin de convencer a su usuario, miró al mismo y se dio cuenta que era vista con una pequeña sonrisa por ese hombre que la hizo sonreír, y esto fue algo que le dio un poco de problemas dado a su acción en ese momento, pero se recompuso y se dispuso a hacerlo de la mejor forma posible con la intención de que el Saiyajin pudiera hacer de ella una chica muy feliz y completa al llevar su herramienta en donde debería de estar, no solo en esa oportunidad, sino que en otras tantas y muchas ocasiones que esperaba que pueda darse para su disfrute y el propio disfrute del Saiyajin en una muestra de lo tanto que le agradaba lo que estaba haciendo en ese momento, y no solo eso, sino que le agradaba la idea de poder darle su tratamiento por un muy largo rato. La tomó por su cabeza y sabiendo cuáles eran los pensamientos del hombre de pelo negro se dejó conducir por él mismo y por lo mismo pudo sentir esa herramienta que deseaba que pueda llegar a entrar y trabajar por otro lugar y a su vez hacerla sentir por mucho mejor de lo cual se sentía al probar lo que podría llegar a hacerle. Y ese lugar en donde deseaba que su amante pudiera llevar su herramienta y trabajar en ella de esa increíble forma en la cual podía hacerlo, se mojó dejando claro que deseaba que se encargara de trabajar en sus adentros, que lo deseaba bastante y ella misma se lo pidió en cuanto tuvo la oportunidad de tomar el control de las cosas y por eso, se encargó de masajear con ganas la herramienta de su macho con sus manos y su boca. Dado a lo que el Saiyajin hizo antes, llegó a pensar que la próxima vez que pueda hacer algo, tomar el control, iba a trabajar en ella de la forma correcta, cosa que deseaba bastante en ese momento. No obstante, no era de esa forma. No era así y se dio cuenta de ello cuando el Saiyajin así la hizo a un lado, así masajeó su herramienta, así se puso de la mejor forma posible a fin de que se aferrara a ella con tantas ganas y la llenara de placer, de felicidad al sentir su herramienta trabajar en ella de la mejor forma posible en ese momento. No obstante, la dejó a un lado y decidió continuar trabajando en la chica pelirroja, cosa que no fue algo que le había agradado demasiado, pero no podía hacer nada para impedir que fuera de esta forma. Sí, plenamente, decidió tratarse a sí misma deseosa de sentirse tan bien y al ver lo bien que esa chica la estaba pasando terminó dejando salir sus jugos una vez más, cosa que sin duda la hizo sentir bastante bien. Sin embargo, deseaba que sea la herramienta de su amante que la llevara a ese momento, deseaba esto con locura y por lo mismo estuvo dispuesta a decirle que la dejara por un momento y trabajara en ella. Pero antes de poder decirle eso, el Saiyajin tomó a la chica y decidió llevarla a quién sabe dónde. Sabiendo que no simplemente la iba a dejar en la cama y menos con lo que dijo antes, fue con ellos y se dio cuenta que estaba en lo correcto cuando el Saiyajin se dirigió al baño en donde pegando a la pelirroja a la pared continuó trabajando en ella tan bien que la chica canto y canto de alegría y sin contenerse por un segundo, a diferencia de cómo lo había sido antes tanto por estar en esa tienda como por el pedido del hombre antes. Sí,
ya había perdido lo que se le había dicho, pero tenía la oportunidad de disfrutar y dejarse ser completamente, y esto no era algo que simplemente iba a dejar de lado bajo ningún motivo posible, con lo bien que se estaba sintiendo mientras su amante trabajaba en ella. Y por ello, tan excitada como lo estaba, tan emocionada, se dejó conducir por su macho, que la puso de frente y continuó haciéndola sentir bastante bien. Luego levantó su pierna, luego la levantó y de frente a él la sujetó antes de empalarla con su herramienta, no solo por el mejor lugar para ello, sino que por su lado menos sensible, pero igualmente disfrutable, y por ello sus jugos ante los buenos tratos del hombre de pelo negro, que la conducía de forma increíble y, como le dijo, le estaba dando bastante rápido y de forma constante, lo que la tenía no solo encantada, sino que incluso deseaba alejarse de él, y más cuando sus jugos se aproximaban con fuerza. No obstante, como lo pensó en aquella ocasión, ese fuerte hombre no la iba a dejar escapar sin más. No era de esa forma, y por lo mismo, haciendo uso de su descomunal fuerza, al igual como lo había hecho antes, le dio la vuelta y la puso de espalda antes de continuar haciéndola sentir también con ayuda de esa increíble herramienta, que llegó a pensar que no solo era pequeña, sino que iba a poder vencerla sin muchos problemas. Y asimismo que podría no trabajar de la forma en la cual deseaba en ella. Sin embargo, se dio cuenta para su satisfacción que no era de esta forma, cuando pensó que habían terminado con ella, y más por lo complacida que estaba con el trato recibido, que su hombre iba a dejarla tomar un pequeño respiro. Se metió con ella a la ducha y por unos minutos estuvo encargándose de complacer sus deseos completamente, y se daba por servida por mucho. Fue tanto así que en dado momento el Saiyajin se dejó llevar bastante, y como le hizo saber antes, dejó en ella sus jugos, cosa que le había agradado bastante. Con ello, al estar libre Goku, dejó a la pelinegra encargarse de su herramienta, pero no por mucho tiempo. No fue de esta forma. La levantó, y no muy diferente a como la misma lo había deseado antes, que había llegado a pedirlo con ganas, incluso llegando al punto de casi hacerlo por la fuerza. La pelinegra recibió su tratamiento de la misma forma en lo cual lo había hecho con la pelirroja, al menos por el hecho de mantenerse en la misma velocidad. No obstante, en lo referente a mantenerse en la misma posición, no fue de esta forma. La puso en una y otra mientras trabajaba en la pelinegra, en quien no solo se encargó de trabajar en el lugar adecuado para ello, sino en su lugar menos sensible. Trató sus pechos, comió su coño antes de continuar dándole uso a su herramienta, y así mismo, no muy diferente a como pasó antes, dejó sus jugos en la pelinegra, que para entonces no estaba en condiciones de seguir al igual que la pelirroja, y por lo mismo se encargó de lavarse, mientras era visto por ambas que al ver su cuerpo descubierto, a diferencia de otras ocasiones en su momento, habían disfrutado un poco del mismo. De hecho, por eso llegó a pensar que de tener más tiempo podría dejarlas hacer más esto, pero no era el caso, y solo hizo lo mismo que dijo antes. Con esto, al saber que era su hora de ir al trabajo, el Saiyajin secó su cuerpo, puso sus ropas y se marchó del lugar a fin de realizar su trabajo. Fin 23.